Muy bien amigos, son las 10:30 de la mañana en Buenos Aires, tenemos 20 grados de temperatura, más o menos la misma temperatura que hay ahora en Caracas, en Venezuela, 22 grados allá, una hora menos, 9:30. Y la verdad es que es muy preocupante, nosotros aquí como vecinos sudamericanos siempre seguimos muy de cerca lo que sucede en Venezuela. Un 13% de la población ya buscó asilo en países vecinos, pero además la economía está descontrolada. Se espera para este año una inflación, escuchen bien, una inflación del 13.000%, 13.000% para este año, pero además nos preocupa un dato que como es tan preocupante lo voy a leer. Se dice que la mortalidad infantil subió un 30%, un 30%, y que el 70% de la población de Venezuela perdió en el último año un promedio de 11 kilos de peso, porque no tiene qué comer. ¿Puede ser cierto esto? ¿Realmente esto es lo que se ve en las calles de Caracas? Estamos en línea con Corina Rodríguez. Ella es una colega nuestra, es periodista de la agencia Reuters y está allí, radicada en Caracas. Nos saluda desde la mañana. Nosotros la saludamos a ella porque estamos muy preocupados por la situación, no solo económica, sino también sanitaria, derivada, por ejemplo, de los casos de sarampión que se registraron en Venezuela y que se están esparciendo por el resto de América Latina. Corina, aquí en Buenos Aires, Nico te saluda. ¿Cómo estás? Buen día para vos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a vos, Corina, por estar del otro lado. Nosotros tenemos números que en lo frío de los datos parecen abstractos. 13.000% de inflación, 30% de aumento en la mortalidad infantil. ¿Cómo se ve eso en las calles, en la vida cotidiana de Caracas, Corina? Bueno, esto es una crisis que ahora la conocen la región porque la gente efectivamente empezó a migrar ante la caótica situación, antes no encontrar de verdad alternativa y la única alternativa que encuentran es irse del país en autobuses, muchísimos de ellos que se están yendo por tierra, cruzando la frontera a Colombia, y de allí el autobús sigue a Perú, a Ecuador, a Argentina y a Chile y a Uruguay, ¿no? Por eso es que empieza como a notarse más la crisis venezolana por la diáspora que está llegando ya no solo en avión, que eran grandes, que eran la clase media o profesional, que con mucho talento intentaba probar suerte, sino gente ya que planifica muy poco esta migración y que sale del país porque simplemente siente que ya no tiene cómo alimentar a sus familias y prefiere incluso salir para ver si trabajando fuera logra enviar remesas con las cuales parte de la familia que queda logra sobrevivir, ¿no? Pero es una crisis que se ha ido acentuando en los últimos años. Venezuela vive una escasez crónica de medicinas y alimentos desde hace años, pero las últimas encuestas hablan que 8 de cada 10 medicinas no están en los hospitales públicos. No hay vacunas, desde hace años las familias no pueden vacunar a los hijos. Las vacunas que se encuentran se tienen que pagar en dólares a una población que la mayoría gana en bolívares, a una tasa de cambio del dólar serían el equivalente a 3 o 4 dólares al mes. Por lo tanto, no hay posibilidad de comprar una vacuna de 60 dólares. Y la falta de vacunación comienzan a resurgir enfermedades como el sarampión, sí, como la difteria, como la malaria. Venezuela tiene un grave problema con estas enfermedades que han resurgido, y mucha de la gente que se está yendo a los países cercanos, a Sudamérica, pues no tiene un régimen de vacunación, los hijos ni ellos, y eso hace que empiecen ustedes a descubrir casos de sarampión importados, como se le dice en, sí, Colombia o en Argentina, ¿no? Sí, nosotros la hablamos... organización... Perdón, Corina, nosotros hablamos de crisis económica y sanitaria en Venezuela, pero si tenemos en cuenta que casi 7 de 10 personas, de cada 10 personas, ha perdido 11 kilos de peso en promedio en el último año, ya hay que hablar directamente de crisis humanitaria. Ahora, te pregunto, ¿en las localidades del interior o en los pueblos hay situaciones de hambruna en Venezuela? ¿O es exagerado hablar así? Bueno,
Y efectivamente es muy difícil desarrollar un mapa específico de lo que está pasando, pero para que ustedes entiendan, Venezuela vivió inflación mayor al 100% en los últimos 3 años y atraviesa ahora su primera vez de hiperinflación. Ujú. ¿Y eso qué significa? O sea, significa que los precios en el último año, a febrero, han subido 6.000% ya. Eso hace que una persona que tiene muy poco margen de maniobra sale a la calle y se consigue con que 1 kilo de arroz o un cartón de huevos es equivalente a su salario del mes. Claro. Entonces no tiene margen de maniobra. El gobierno implementó un sistema de distribución de cajas de comida que trae 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, 1 kilo de caraotas, unas latas de atún, 19 productos más o menos en el mejor de los casos, y las familias entrevistadas que hemos ido consultando en los últimos meses nos dicen que esa caja dura para una semana y la caja tarda en llegar 2 meses a cada casa en promedio. Entonces, el margen de maniobra de la población es muy bajo, muy limitado, y eso hace que cada día sea un caos para mucha gente. Hay gente haciendo colas para recibir sopas en algunas zonas populares, pero en el interior del país, pues la gente vive mucho de la caridad, de la Claro. solidaridad, de las demás familias, se ayudan y buena parte del problema se va resolviendo con parte de la familia que decide irse. Claro. A ver, para que entiendan la distorsión de cifras, Naciones Unidas habla que en el año pasado se fueron 1,5 millones de familias, 1,5 millones de personas del Ujú. país. Eso es muy distinto al 500,000 que se había ido 2 años antes, según las cifras de Naciones Unidas. Pero las encuestas dicen que cuando le hacen encuesta en las casas, hablan de una mayoría de casas que tiene algún familiar que se ha ido. Entonces, el cálculo que hacen los encuestadores locales Sí, les da 6 millones de personas que se han ido del claro. país en los Noso- últimos 2 años. Nosotros, Corina, lo podemos ver aquí en Buenos Aires, donde hemos visto llegar, sobre todo en los últimos 2 años, a oleadas impresionantes de venezolanos. También hay muchos colombianos, ecuatorianos y peruanos, pero venezolanos en los últimos 2 años por todos lados. Y la verdad que cuentan cosas como las que vos estás contando. Ahora, lo último que te pregunto, vos sos periodista ahí en Caracas de la agencia Reuters, que es muy probablemente la agencia de noticias más importante del mundo, junto con alguna otra. ¿Vos detectás que hay un interés de la comunidad internacional por lo que sucede en Venezuela? ¿Te preguntan, te convocan? ¿Cómo es tu trabajo periodístico ahí en esta situación tan singular que vive Venezuela? Sí, hay muchísimo interés en lo que pasa en Venezuela, muchísimo interés de comprender la magnitud de la crisis. De hecho, agencias de Naciones Unidas que siempre son muy lentas en diagnosticar la situación, han sido muy severas en el diagnóstico venezolano. Organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional ya tacha esto de una tragedia. Y efectivamente, pues vemos que empiezan a dar ayudas a los países que empiezan a recibir la migración venezolana. Sin duda alguna que uno lo que piensa como periodista es que esto también puede alentar a más gente a irse, porque tiene Claro. la esperanza de que al cruzar la frontera entonces va a haber medicinas que no consigue en Caracas, va a haber comida que no le ofrecen en el país, y, y efectivamente esto puede de alguna forma ayudar a la circunstancia, pero también alentar que más gente salga. Eh, yo creo que hay mucha preocupación en lo que está pasando, en los diálogos políticos que se han llevado a cabo en Dominicana. El tema de las crisis humanitarias se trató. Aún no ha habido una solución concreta, no se ha llegado a ningún acuerdo, pero pareciera que hay mucha presión internacional para que el gobierno acepte la ayuda humanitaria. Lo que Ujú. sucede es que el gobierno venezolano se ha negado hasta ahora a admitir que necesita ayuda humanitaria y lo que ha hecho es que denuncia un bloqueo financiero porque considera que es una excusa para luego permitir una intervención en el país. Eh,
pero Entiendo. efectivamente el debate está. Esta crisis es una crisis que el mundo conoce Sí, y que está en la boca de todo el sí. mundo. Creo que es algo de lo que se discute un poco tarde, porque llevamos muchos años advirtiendo de la falta de vacunas, la falta de Ujú. medicina, la falta de comida, el deterioro de la situación, que evidentemente ya ha llegado al peor momento y es ahora donde entonces el tema coge vuelo. Gracias, Corina. Te mandamos un saludo grande desde Buenos Aires. Clarísimo todo lo que nos has contado, así que hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Gracias.